En sí, como dije, hoy vamos a ver función exponencial y logarítmica. Bien. Obviamente, antes de ponernos a trabajar con exponenciales y logarítmicas, vamos a primero hacer como hicimos con funciones trigonométricas, primero hacer cuentas con exponentes y con logaritmos y aprender a cómo despejarlos y después nos vamos a meter en las funciones, porque en sí en realidad un poco las funciones lo único, recordemos, que hacen es utilizar operaciones matemáticas para llamarse funciones. En sí lo que hacen es, bueno, che, mira, la cuenta que hacías, ahora en lugar de hacerlo para algún número en especial, le vamos a llamar X y el resultado ser, en lugar cualquier resultado, va a llamarse Y. O sea, eso no tienen que perder de vista, repito, y para que incluso se lo vayan imaginando, todas las funciones que vemos hasta ahora y todas las que vayamos a ver en límite, perdón, en derivadas y otras cosas más, no pierden de vista que es una ecuación donde, por ejemplo, a ver, ya hemos visto que por ahí utilizan x cuadrado, pero ¿qué utilizan ahí? Ni más ni menos que agarran un número y lo elevan al cuadrado, solo que a ese número lo llaman x, y al resultado, en lugar de ser cualquier número, va a ser un número, bien, pero lo llamamos a ese resultado, ¿qué cosa? Lo llamamos y, nada más. Y el número que yo meto para hacer las cuentas es x. Bueno, acá lo mismo, o sea, por favor no pierdan de vista que, por ejemplo, vamos a hacer ahora el revés. Al revés, ¿a qué me refiero? A que ahora el número va a estar en el exponente, o por ahí me va a tocar hacer cuentas con logaritmos. Y después nada más vamos a decir, bueno, che, ahora eso está dentro de una función. Fin. Ahora, claro, uno dice, ponele que comprendo esto, ¿no? Ok, vayamos un poco a saber qué son funciones, mejor dicho, qué es algo que se llama exponencial o logarítmico. Pero antes yo les digo, no. Ustedes no van a comenzar con exponentes y logaritmos así de una. Necesitan sí o sí, necesitaban en realidad antes saber propiedades de la potencia. Pero varias de estas cosas ya medio como que de forma intuitiva las hacemos, ¿bien? ¿Por qué digo de forma intuitiva? Por el hecho de que ya las estuvieron manejando. Claro, las únicas que por ahí, las que por ahí no, las reglas que no, y propiedades que no manejaban tanto, por ejemplo, un número elevado a la 0, un número elevado a la 1, bárbaro, ok, ahí tienen ejemplos como para verlo. Propiedades como la 3 y la 4 tampoco la utilizaban tanto, irónicamente. En realidad las 4 sí, la 3, en realidad las dos se usaban bastante. Las que están ahí marcadas con verde la usaron muchísimo. ¿Dónde? Van a preguntarse. Por ejemplo, cuando hacían x cuadrado por x cubo, por ejemplo, y ustedes sabían que les quedaba x quinta, ¿bien? Era porque justamente estaban aplicando esta propiedad de acá. Y antes de que alguien agarre y me diga, che, sí, genial, yo estoy viendo que la propiedad dice que hay que sumar las potencias, ¿no? Y cómo funciona. Pero antes que todo estoy viendo acá que restaste y encima te quedó un exponente negativo. Vamos a poco. Primero principal. Potencias son aquellas cosas que se encuentran exactamente en este sector donde estoy poniendo la P. ¿Bien? Esta cosa de acá abajo se llama base. ¿Bien? Y obviamente tenemos el resultado. Genial. Ahora, en la regla esta 3, ¿bien? Lo que nos dice es, si yo tengo bases iguales, pero con distintas potencias, o, dicho un poco más cómodo, potencias distintas de igual base, lo que yo puedo hacer siempre y cuando estén multiplicándose esas potencias distintas de igual base es sumarlas entre ellas, dejando una única base. También en lugar de potencia se les puede llegar a decir exponentes, ¿no? Exponentes. Bueno, me quedo corto. Me siento como si estuviéramos poniendo la carátula a la carpeta de matemática y llega Matemati y me queda 1 centímetro para escribir K. Bueno,
La propiedad en sí nada más dice eso. Claro, voy acá, tengo exponentes distintos de igual base. Potencias, como quieran decirle. Bueno, claro. Las potencias son distintas, las bases son iguales. ¿Se están multiplicando? Y la verdad que sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Agrupo todo en uno solo, sumándose. ¿Y por qué veo restando? Y porque un exponente es negativo, hermano. Nada más por eso. Bueno. Entonces, en este caso puntual, claro, en realidad el paso intermedio que por ahí no escribí es que quedaba 2 más menos 3. Más con menos queda menos. Quiero aclarar, no me estoy cagando en la regla ni nada. Acá ocurre exactamente lo mismo, solo que nos dice si en lugar de multiplicarse se están dividiendo, ¿bien? Repito, si en lugar de multiplicarse se dividen, ahí sí se restan. Caso ejemplo acá. Bárbaro. Siguiente propiedad que sí o sí necesitamos saber, y uno dice, ¿por qué tenemos que saber todas estas propiedades? Sí, porque en algún fondo las vas a necesitar para hacer cuentas en el caso de que estés por V21, o las vas a necesitar para ni más ni menos que derivadas. Así que, fuente, confíen en mí. Saber prácticamente que yo puedo distribuir una potencia dentro de una multiplicación o una división es algo hermoso, y saber mucho más que así como la puedo distribuir, la puedo sacar como factor común, es algo muchísimo más hermoso. ¿Qué estoy queriendo decir? Que estas propiedades que están viendo acá en los ejemplos, así como es de ida, es de vuelta también. O sea que si yo por ejemplo tengo 4x elevado al cubo, eso lo puedo distribuir la potencia. ¿Por qué? Porque hay una multiplicación. Y ni más ni menos quedaría 4 cubo por x cubo. Ahora también puedo hacer la inversa y agarrar y decir, saco factor común la potencia, bien, y me quedaría ni más ni menos que 4x elevado al cubo. Así todas estas propiedades como que uno dice, ok, bueno, ponele que empiezo a entender, yo qué sé. Acá estoy viendo que tenés, por lo visto, una base que tiene una potencia y eso tiene otra potencia, bárbaro. Y después veo como que cambiaste de lugar las letras, porque acá dice M adentro, N afuera. Ok, no entiendo. Prácticamente lo que estoy diciendo es que si tengo potencia de potencia, lo único que ocurre es que los puedo multiplicar entre sí si quiero, o puedo cambiar el orden entre ellos. O sea, esto que está escrito acá es lo mismo que está acá, y es lo mismo que está acá, y es lo mismo que está acá. Son todos exactamente la misma expresión, solo que puedo jugar un poco con esto. ¿Para qué lo haría? Tanto en matemáticas 51, por ahí no tanto, más que para todo, para hacer cuentas. Por último no, tipo las últimas cosas que voy a mencionar. ¿Qué pasa si tengo exponentes fraccionarios? Si tengo potencias fraccionarias, exponentes fraccionarios, el denominador de mi exponente fraccionario va a ser una raíz, y el numerador de mi exponente fraccionario va a ser una potencia normal. En español, la parte de arriba de la fracción de una potencia es una potencia normal, y la parte de abajo de la fracción, ¿qué va a ser? Ni más ni menos que una raíz. En el caso de las... Con esto sí, por suerte es la última propiedad. En el caso de las potencias negativas, bien, que hay que comprender que para poder yo sacarle una potencia negativa, por ejemplo, como estamos viendo acá, si yo quiero sacar el negativo, o mejor dicho, yo quiero hacer la cuenta, hay que hacer un leve procedimiento. Para poder quitar la potencia negativa, o sea, solamente el menos, y para poder hacer la cuenta de forma normal, el precio de quitarle el menos a un exponente es que este va a pasar al lado opuesto de la fracción
de la cual se encuentra. Y uno dice, ajá, capo, acá yo veo un número entero. Todo número entero está sobre 1. ¡Tarán! Entonces por eso, en este caso, por ejemplo, lo vamos a borrar y a poner un poco más prolijo. Bien. En este caso justamente se puede ver que, claro, el A es el que tiene el exponente negativo. Para poder quitarle el menos a ese exponente, lo único que tengo que hacer es mandarlo para abajo y ahí tuki. Y uno dice, ajá, bárbaro. Pero, ¿y el 1 que estaba acá, qué onda? ¿Se fue para arriba? No, en realidad ese 1 sigue acá. Pero como acá arriba no queda más nada, no puede quedar un 0, queda un 1. Ok. O sea, yo puedo dejar como regla, si yo tengo un entero elevado a un exponente negativo, me va a quedar 1 sobre el entero elevado al exponente sin el negativo. Sí, lo que está escrito acá ni más ni menos. Bien. Por último, yo no sé cuántas veces dije por último, ¿no? Pero ahora sí. ¿Qué pasa si es una fracción elevada a un exponente negativo? Bueno, la regla es la misma en realidad. Para quitarle el menos al exponente, el precio a pagar es que se tiene que dar vuelta ni más ni menos que la fracción. Fíjense que arriba tenía A, ahora abajo tengo A, abajo tenía B, ahora arriba tengo B. Caso ejemplo, lo que están viendo acá. Solo para quitar el negativo del exponente, ¿bien? Y remarco también que todas las propiedades que vimos hasta ahora son de ida y de vuelta. Que si por algún motivo alguien está en matemática 61, no en análisis matemático, y hasta en realidad análisis matemático, van a jugar bastante por ahí con esto. En matemática 51 no tanto. Y si están para análisis matemático, retírense, porque la realidad es que no voy a hacerme Mr. MacGyver de la mágica, ¿no? La mágica de la matemática. En el caso de ya haberle quitado el exponente negativo, ya puedo hacer la cuenta. Profe, ¿y cómo queda el resultado positivo? Y porque justamente cualquier número elevado a un número par me queda el resultado positivo, ¿no? No importa el número que meta. En cambio el impar, cualquier número elevado a un exponente impar, ahí lo que me va a ocurrir es que el signo que entra es el signo que sale. Ok, esta de acá en realidad más que una propiedad es una llamada de atención. Por favor, no me empiecen a hacer la locura de decir, puedo distribuir las potencias en la suma y en la resta, ¿no? No se les ocurra en la más bendita vida, no se puede. Por algo tenemos que hacer el binomio cuadrado perfecto, ¿bien? Para poder resolver cuando tenemos este tipo de expresiones. Si se podía hacer distributiva, yo les hubiese dicho, che, hagan distributiva, pero les remarqué, no se puede. Hasta acá técnicamente no hay nada de malo. Cuando llegamos a la propiedad 15, un poco de los exponentes, ¿bien? Empieza a aparecer lo que sería funciones, más que funciones, tipo, empiezan a aparecer expresiones exponenciales. Una expresión exponencial se la reconoce como exponencial, ¿bien? A diferencia de potencias, por el hecho principal de que ahora yo ya no tengo el hecho de que en la expresión en sí, en la 15 principalmente, ahí le estoy haciendo zoom, nosotros tengamos ahora la incógnita en el exponente, es lo que hace que sea una expresión exponencial, ¿bien? Y acá es donde nosotros vamos a aplicar al máximo todas las propiedades que sepamos, ¿bien? ¿Por qué? Por el hecho de que ahora yo, para despejarlo, por el momento, no tengo la herramienta que me permita hacerlo. ¿Por qué? Porque, a ver, supongamos lo siguiente, vamos a un ejemplo sencillo. Supongamos que yo tengo 2 elevado a la x igual 3. No, igual 3 no, yo qué sé, igual 4, ¿bien? Claro, para mí es muy fácil visualizar, che, esto es 2 elevado al cuadrado, porque es la única forma que hay de 4. Pero claro, si tengo que justificarlo, sacando de que acá yo les estoy dando un método, si quisiera despejarlo sin saber nada, uno trataría de última de pasar la potencia normalmente al otro lado como a raíz, pero raíz x de 4, como que es un, ajá, dale.
Dale, voy adivinando. Eh, Más que adivinando es como que no sabemos hacer esa cuenta. Yo no sé hacer esa cuenta. Ustedes no saben hacer esa cuenta. Entonces uno dice, ¿es lo correcto? No. ¿Por qué? Porque me va a pasar lo mismo. Yo siempre que quiera despejar X, necesito que esté en el numerador, no que esté en un exponente, ¿bien? Entonces, claro, yo necesito sacar la X de ese exponente, sea acá a la izquierda o acá en la raíz. Una de las formas de hacerlo es, según este método, lo cual nos dice, che, mirá, vos tenés exponentes distintos de igual base. Lo que podés hacer, si están igualados entre sí, es igualar ni más ni menos que los exponentes. Claro, en criollo, yo acá tengo 2x más 1, ¿no? Vamos a hacerlo con amarillo. 2x más 1 y acá x menos 1. Son exponentes distintos. Ajá. Ambos tienen la misma base, que es 4. Perfecto. Y están igualados entre sí. Listo. Estoy cumpliendo lo que me dice la regla. Exponentes distintos de igual base igualados, vos podés directamente igualar los exponentes. Y uno dice, ¿para qué haría eso? Y para terminar de despejar x en este caso, hermano. ¿Bien? Esto no lo voy a spoilear porque ya veo que se va un poquito el carajito. Vale. Claro, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, a ver. Supongamos que yo les escribo esto. Yo qué sé, 5 elevado a la 3x más 1 igual 1. ¿Cómo resuelven eso? Claro. Si yo quisiera resolver eso, pensaría, bueno, a ver, por ahora no sé despejar expresiones exponenciales, entonces claro, tengo que utilizar alguna de las propiedades de la potencia que aprendí. Claro, yo sé que 1 puede ser el resultado de 5 elevado a la 0. ¿Por qué hago esto? Porque aquí, para poder utilizar justamente la última regla que vimos recién, lo cual me dice, che, mirá, tenés exponentes distintos de igual base, bárbaro, igualados entre sí, ¿qué podés hacer? Ni más ni menos que igualar los exponentes. Así de una. Completamente válido. Y listo. 3x igual menos 1. X igual menos 1/3. Hasta acá técnicamente no hay nada de malo, ¿bien? Uno dice, ok, el chabón está utilizando un poco las reglas que vio hace un momento, que nos mostró hace un momentito para poder resolver esto. Pero ahora sí, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo les escribiera esto? Yo qué sé. Vamos a hacerlo corto, ¿eh? Ahí. Igual 4. Claro, yo les escribo esto. Y ni siquiera 4. Vamos a poner, yo qué sé. 2. Un número más cómodo, más tranquilo. Claro. ¿Cómo despejo eso, bro? Porque, a ver, primero que todo, quien corno es la E, ¿no? O sea, ¿cómo que una letra? ¿Cómo que otra letra? O sea, yo ya tengo que averiguar quién es X, ahora tengo que averiguar quién es E. No. E, para que sepan, es 2,7 bla 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 bla. Es como pi, pero antes del 3. O sea, no sé por qué, pero bueno, pi es un poco más que 3, E es un poco menos que 3. Positivo, obviamente. Bárbaro. ¿Cómo despejo eso? Porque yo no sé cómo sacar el exponente de ahí. ¿Cuál es el truco? Claro. La inversa de la suma, ¿bien? Es la resta de la multiplicación, la división. Son inversas simultáneas entre sí. ¿Qué me refiero? Que la inversa de la suma es la resta y la inversa de la resta es la suma. De la potencia es la raíz y de la raíz la potencia. Bueno, de las exponenciales de las expresiones exponenciales son los logaritmos y de los logaritmos las exponenciales. Claro, uno queda con cara de ¿y? ¿Cómo que los logaritmos? Sí.
Pero son potencias, sí, son potencias que contienen X en el exponente. Ok, entonces ¿cómo hago acá? Y bueno, 3x más 1 igual logaritmo en base E de 2. Claro, me van a mirar con cara de no entiendo un carajo. Este no. En pocas palabras, bien. Acá está. Ustedes tienen la base, el exponente y el resultado, ¿no? Cuando ustedes quieran despejar, lo que tienen que mentalizarse es que la base sigue siendo la base. Ajá. No sé de qué me sirve eso. Que cuando ustedes quieran despejar un exponencial, del otro lado va a aparecer su operación opuesta, que es el logaritmo. Eso lo entendí. Pero ¿cómo aparece y cómo funciona? Ahora vos vas a hacer el logaritmo de la base que estás quitando, ok. O sea, para que el exponente deje de ser exponente y pase a ser una expresión normal, tranquila, común y corriente, tengo que quitarle la base, sí, ok. Y la base pasa al otro lado, solo que en lugar de base de exponencial pasa a base de logarítmica, claro. Y si fuera al revés, de base de logarítmica pasa a base de exponencial, ok. Y voy a hacerlo de lo que esté del otro lado del igual, exactamente. Claro, bajo esa lógica, bajo esa lógica, esta es la base, ¿no?, de mi exponente, genial. Y esta es la base de mi logaritmo. Fíjense que la base la paso al otro lado, solo que si acá a la izquierda está, en este caso, como exponencial, acá a la derecha pasa como base de logaritmo. Fin. Es eso nada más. Claro, genial. ¿Cómo hago esta cuenta? No la haces. Y si estoy en CBC, tampoco la haces. Y si estoy en análisis matemático, no la haces. ¿Cómo que no la hago? ¿No la haces? ¿No la hago? A ver, agarren la calculadora. Por el momento no lo pueden hacer porque no está escrito de la forma convencional. Pero el que lo pueda hacer va a darse cuenta que no le da un número entero esto. Solo en el caso que nos dé un número entero, es como con las fracciones. Las fracciones, si no nos dan números enteros, no lo escribimos en entero. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Si con un logaritmo no me da resultado entero, lo dejo escrito tal cual está. Spoiler un poco. Esto, para la matemática, se escribe como ln. Que algunos por ahí van a ver en la guía que dice IN, pero no, es una L minúscula. Nada más. Pero es logaritmo natural. Entonces, una forma un poco más cómoda de escribir esto es logaritmo natural de 2. Bien. E incluso es muy probable que cuando ya en un par de minutos esto lo despejemos de esta forma, así de una. Pero ahora voy a explicar un poco logarítmicas. Claro, uno dice, ok, o sea que vos me estás diciendo que te mataste mostrándome propiedades de los exponentes. Bien. Para que yo al final, para que despeje una expresión exponencial, utilizo un logaritmo. Y el logaritmo es muy curioso, pero para poder utilizarlo a la hora de despejar, necesito sí o sí que esté un solo término y una sola expresión exponencial. Claro, en español no puede haber ninguna cosa sumando, restando, multiplicando o dividiendo fuera de mi exponencial. Ah, ¿y qué tiene que ver eso con toda la tabla esa enorme que metiste al inicio de la clase? Que en algunos ejercicios, por ahí no los iniciales, pero en algunos ejercicios lo que nos va a pasar es que tengamos que resumir nuestra expresión utilizando esos trucos, esas propiedades, para poder recién ahí despejar el logaritmo. Porque repito, si acá hubiera, yo que sé, más e a la x, damas y caballeros, acá se quieren pegar un tiro porque no pueden despejar ninguna exponencial ni nada. Y ahí es donde, bueno, tengo que pensar, bueno, che, ¿qué puedo hacer? Ese caso feo, por ejemplo, ahí sí, realmente ustedes se tiran a llorar al piso. Bueno, y acá ¿cómo termino de despejar? Más de la misma historia. Menos 1 más logaritmo natural de 2. Y x va a ser menos 1 más logaritmo natural de 2 sobre 3. Profe, ¿por qué lo escribió de esta forma fea? ¿Por qué no puso el 1, por ejemplo, directamente? O sea, ¿por qué no lo escribió así? Logaritmo natural de 2 menos 1. Porque primero y principal, ¿bien? El logaritmo solamente está afectando al 2, ¿bien? Si yo escribo logaritmo natural de 2,
yo sé perfectamente que si escribo un 1 acá afuera, ese 1 no está dentro del logaritmo. O sea, si lo pensáramos como si fueran cajitas, acá está el 2, acá está el logaritmo, bien, haciéndoselo al 2, y el 1 está afuera restando, bien. Pero es muy probable que cualquiera de ustedes, si lo escribe de esta forma, bien, diga, 2 menos 1, entonces me queda 1. No, querida o querido alumno, eso no. Para meter algo dentro de un logaritmo es bastante difícil. Es como si fuera que estuviera bloqueado, como si fuera por alguna potencia o algo así. No entra. Y ahora vamos a hablar qué nombre tiene esta cosa de acá. Pero queda ahí, no lo hagan. El motivo por el cual lo escribo de esta forma rara, fíjense que respeté, mira, el logaritmo está positivo, está sumando, lo mantuve sumando y el 1 pasa restando, lo puse antes del logaritmo. ¿Para qué? Para que ustedes se malacostumbren a escribirlo un poco de esta forma, no me anden haciendo cuentas que no se tienen que hacer y no confundir principalmente esto, que ese 1 estuviera entre comillas dentro del logaritmo, cosa que no podría pasar en este procedimiento por nada del mundo. ¿Bien? Claro, uno dice, bueno, ok, me acostumbro a escribirlo de esta forma simplemente para no hacer cuentas que no corresponden. Captado. Bárbaro. Pero ¿qué onda el logaritmo? El logaritmo, bien, ya vimos un poco cómo aparece. El logaritmo prácticamente es como que la cuenta que nos dice, mira, bueno, vos ya sabés en teoría el resultado, vos vas a hacer el logaritmo del resultado, obviamente en la misma base, y eso te va a dar ni más ni menos que lo que sería el exponente. Ok. Tan así no lo van a hacer, pero sí necesitan saber un par de propiedades. Primero y principal, siempre el logaritmo tiene su base, ¿bien? Esa base, damas y caballeros, esa base, la base no puede ser 0 y no puede ser un número negativo. ¿Por qué? Porque el logaritmo es racista con los números, discriminador con los números, porque el racismo sería muy fuerte. Discriminador con los números negativos y con el 0. El logaritmo dice no, yo solamente soy un ser de luz que trabajo con números positivos. La gente pesimista fuera de mi vida. ¿Cachai o no cachai? Bueno. Entonces, la base nunca puede ser un número negativo ni 0. Bárbaro. No importa cuál sea la base, si yo hago el logaritmo de 1, eso me da 0. Ok, bárbaro. Si yo hago el logaritmo de la base en la base, eso me da 1. Claro, no entendí un pingo eso. Ejemplo, si yo hago, repito, logaritmo de una base, en este caso, por ejemplo, logaritmo en base 4, y si lo quiero calcular a la mismísima base, o sea 4, eso me da 1. Ok. ¿Qué sería? A ver, para que entiendan, es como que, entre comillas, no es lo que pasa, pero ¿vieron cuando hacen 4 sobre 4 o 5 sobre 5 o un número dividido el mismo número y nos queda 1? Bueno, algo parecido, pero no es una división el logaritmo, quiero aclarar eso, el logaritmo no es una división, pero le pasa algo parecido. O sea, si yo tengo el mismo número, la misma expresión en la base que a quien yo se lo quiero calcular, bueno, eso da 1. Siguiente propiedad. Los exponentes dentro de los logaritmos, bien, se pueden sacar multiplicando fuera del logaritmo. Claro, en español, supongamos esto, yo tengo el logaritmo en base 5 de 4 elevado a la x menos 1. Bien feo eso, ¿no? ¿Cómo lo resuelvo? O mejor dicho, ¿qué podría llegar a ser? Más que resolver, tipo, ¿qué propiedad, cómo se aplica esta propiedad? Y bueno, el x menos 1 está como potencia dentro del logaritmo. Se ha escrito de esta forma, o, por ejemplo, este paréntesis estuviera acá, ¿bien? Sigue estando dentro del logaritmo. Ok, bueno, está escrito así o así, bárbaro. Esto lo vamos a correr un poquito para acá. Ahí está. Como tengo una potencia dentro del logaritmo, bien, y obviamente no tengo ningún otro término sumando o restando dentro del logaritmo, puedo sacar eso fuera del logaritmo completamente multiplicando antes que él. Justamente. Lo tengo acá, lo puedo sacar multiplicando para acá. Bárbaro. Entonces, por eso aparece acá multiplicando. Claro, uno dice, ponele que voy entendiendo, ponele. ¿Voy a utilizar muchísimo esto?
Sí y no. Otra cosa que principalmente más la van a utilizar en este sentido, o sea, a generar una expresión de un único logaritmo más que desarrollarlo, pero también les puede ocurrir que lo necesitan utilizar para hacer que aparezcan más logaritmos. En español, no importa cuál sea la base, si yo tengo una multiplicación de dos cosas dentro de un logaritmo, bien, repito, tengo una multiplicación de dos cosas dentro de un logaritmo, yo eso lo puedo escribir como la suma de los logaritmos de aquellas cosas que se estaban multiplicando. Claro, en español, A y H se están multiplicando dentro del logaritmo. Bien. Yo, entre comillas, puedo distribuir el logaritmo, pero no se seguirían multiplicando, sino que aparecerían sumándose. Y con la división, exactamente la misma historia, solo que en lugar de sumándose, restándose. Bárbaro. Acá remarco, muy importante, lo que dije hace un momento. La base del logaritmo nunca puede ser 0, tampoco puede ser un número negativo. Y algo que por ahí es medio tarde para mencionarlo, pero esta A, bien, eso a quien yo le quiero calcular el logaritmo, se llama argumento. Repito, se llama argumento. O sea, por ejemplo, acá el argumento del logaritmo vale 4, acá el argumento del logaritmo vale 4 a la x menos 1. Bien. Acá el argumento del logaritmo es a, acá el argumento del logaritmo es h, etc. Ni el argumento ni la base del logaritmo pueden ser 0 o negativo. Recuerden, son seres de luz. No quieren gente depresiva cerca de ellos. Más que de luz, son como que medio discriminadores. Pero bueno. Es un poco medio curioso porque son como las raíces, por decir así. O sea, las raíces pueden trabajar con números, las raíces pares. ¿Pueden trabajar con números negativos? No, bueno, el logaritmo tampoco. ¿Pueden trabajar con números positivos las raíces pares? Sí, el logaritmo también puede trabajar con números positivos. Lo único que acá simplemente no podemos trabajar con el 0. Las raíces sí pueden trabajar con el 0. Por último, y no menor, y ahora sí ya pasamos directamente a despejar cosas y a hacer ejemplos, después de media hora de explicación, hay dos logaritmos cuyas bases no se escriben, que incluso uno yo ya lo escribí, me refiero en el sentido de que ya lo empecé a utilizar, que son el logaritmo, ni más ni menos, en base 10 y el logaritmo en base e. Si ustedes ven en algún ejercicio que dice solamente log, es porque es logaritmo en base 10. Esto yo lo digo en caso de que ustedes necesiten despejarlo, ¿bien? En la calculadora de casi todos, ustedes ven que tienen escrito el log y el ln. La calculadora ya tiene justamente programada el logaritmo en base 10 y el logaritmo en base e, el logaritmo natural. Lo único que quieren que les diga, o sea, después de que ustedes tocan el botón de log, cuál va a ser el argumento, o sea, a quién le quieren calcular el logaritmo. Pero recuerden, si ustedes por algún motivo de la vida escriben logaritmo en base 10, eso lo tienen que pasar a escribir como log, si es logaritmo en base e, como logaritmo natural. O viceversa, si ustedes tienen que despejar alguna exponencial o logarítmica donde sea log o ln, logaritmo natural, log tiene base 10, logaritmo natural tiene base e. Ejemplos de cómo despejar un poco, ¿no? Remarco algo muy importante. La inversa de la exponencial es la logarítmica y la inversa de la logarítmica es la exponencial. Bien, es muy probable que trabajemos muchísimo con, en el caso de los que están en presencial, con la base e. O sea, con el número e como base, sea en el logaritmo o en la exponencial, en cualquiera de las dos. En el caso de UA21 probablemente utilicen otros números, pero recuerden, lo único que cambia es el nombre de la base, o sea, mejor dicho, el valor de la base, y que los logaritmos no van a poder escribir solamente log o logaritmo natural en el caso de que la base no sea 10 o e. Ahora, repito, algo que por ahí pasó medio de largo entre la explicación y todo, pero esto es lo que literalmente les va a permitir despejar las expresiones logarítmicas o exponenciales. La base se mantiene siempre como base. La base siempre es base.
La base para exponencial, la base para logarítmica, la base siempre es base. Claro, ¿qué me refiero? Supongamos que tengo esto, logaritmo en base 10 de x. Profe, ¿no tendría que escribir nada más logaritmo? Sí, tendría que escribir nada más eso, pero por ser un ejemplo sencillo no voy a andar directamente ya escribiendo log. ¿Bien? Primer ejemplo, bueno, genial, logaritmo en base 10 de x me da como resultado 1. Quiero despejar la x. ¿Cómo hago? Paso el logaritmo para el otro lado. ¿Cómo? La base del logaritmo pasa para el otro lado como base de quién. Y bueno, si acá a la izquierda tengo logaritmo, al otro lado del igual, ¿qué voy a tener? Un exponencial. Y acá remarco algo muy importante. Todo lo que esté del otro lado del igual, todo, en este caso es solo un 1, pero todo lo que esté del otro lado del igual se transforma en el exponente. O sea que si yo tuviera acá, por ejemplo, yo que sé, 1 más x cuadrado menos seno de 2x, todo eso de ahí sería ni más ni menos que el exponente, ¿bien? Sería un exponente feísimo. Pero siempre que despejamos es como, por ejemplo, cuando pasamos multiplicando algo o dividiendo algo, afecta a todo lo que estaba previamente del lado del igual, no que solo una cosita. ¿Bien? Entonces 10 elevado a la 1, ¿cuánto es? Bueno, 10. Listo. Ahí queda resuelto. Y uno dice, pero acá tiempo, acá cuando vos ya pasaste la base del logaritmo, ¿desaparece el logaritmo completamente? Sí. ¿Ah? La realidad, cuando uno despeja una función logarítmica, bien, es que en realidad lo que uno hace principalmente, no tengo el ejemplo puntual justo acá. Bueno, el procedimiento en sí, y esto lo voy a mostrar una única vez, porque si no les va a explotar la cabeza. Como son inversas simultáneas, por ejemplo, si ustedes quieren despejar una exponencial, ¿bien? Una expresión exponencial, lo que hacen en realidad es aplicar el logaritmo de la misma base de aquello que tienen escrito y empiezan a aplicar propiedades del logaritmo, en este caso, solo que, como repito, para la matemática en sí no existe el despeje, sino que aplicar operaciones inversas. Claro, 2x logaritmo natural de e, logaritmo natural de 2, en la base de este logaritmo es el número e, logaritmo de la base en la base es 1, en realidad lo que pasa es todo esto que yo no les escribí previamente. Cuando ustedes despejan un logaritmo, en realidad pasa todo esto de trasfondo, bien, para hacer que aparezca el logaritmo del otro lado. Es molesto, se los muestro por única vez, pero sepan que en realidad pasa esto. Si por algún motivo alguno de sus profesores quiere que hagan esto, ese profesor no los quiere. Porque en Matemática 51 casi nadie les pide que hagan tanto desarrollo matemático, y esto lo hacemos más en análisis que otra cosa. Claro, uno dice, ok, acabo de ver algo muy feo. ¿Qué hago entonces? ¿Me haces caso? Cuando querés despejar una exponencial, la base la mandás al otro lado como base de logaritmo, o al revés, cuando querés despejar un logaritmo, la base de logaritmo la pasás al otro lado como base de exponencial. Y listo, chau. Bueno, ahora era el rayo McQueen el chau. Claro, bárbaro. Otro ejemplo. En este ejemplo de acá, obviamente está escrito con otro color. ¿Por qué? Porque la realidad es que me pueden escribir así de una: logaritmo de 2x más 1 igual 2. Quiero resolver eso. Tengo que resolver eso, claro. Debo resolver eso. Siento que ya suena desesperado. Pero la cuestión es, tengo que averiguar x en ese caso. ¿Cómo hago? Y bueno, paso el logaritmo para el otro lado, pero no sé cuál es la base. Yo lo acabo de tachar. A ustedes se lo van a escribir así: logaritmo log, entre paréntesis, 2x más 1, ese sería el argumento del logaritmo, igual 2. Claro, ¿cuál es la base? Ustedes tienen que acordarse, si nada más ven log, ¿qué significa? ¿Qué es logaritmo en base 10? Ah, no la escriben porque no están obligados. Exacto. Bueno, entonces la base la paso al otro lado como base. ¿De qué?
de un exponencial. Fíjense que el 2 se transformó en exponente. Y el 10, el Diego, bueno, siguió siendo base. A la izquierda era base del logaritmo, a la derecha es base de un exponente. Bueno, listo. A partir de acá hice cuentas y terminé despejando. Y listo, ya está, llegué al resultado. Caso ejemplo contrario. E a la x igual 4. Bueno, ya vimos un ejemplo un poco más complicado, pero claro, paso la base del e al otro lado del igual. Porque quiero despejar la x, porque quiero sacar la x del exponente. Y la única forma es que pase mi exponencial al otro lado como un logaritmo. Bueno, genial. Si quiero, si ya estoy medio afilado, puedo hacer que aparezca el logaritmo natural de 1. No me acuerdo, bueno, escribo el logaritmo en base e de, bueno, todo lo que está del otro lado del igual, que en este caso es un 4 solamente. Y me acuerdo, che, mirá, esto era logaritmo natural. Bueno, lo escribo como logaritmo natural. Ejemplos un poco más, ejemplos muchísimo más, por decir así, feos a la vista, son los que están viendo acá arriba, ¿no? Yo esto lo voy a mover principalmente para que no joda. Estamos. Estos ejemplos. Claro, uno dice, ¿qué diferencia tienen esto de los anteriores, no? ¿Qué diferencia podrían llegar a tener? La realidad es que ninguna, simplemente que lo que tienen es que fuera del exponencial tengo sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etcétera, que lo que quiero demostrar en estos ejemplos, en qué momento yo despejo, que la realidad es lo mismo que nos pasó con la función trigonométrica. Yo les dije, para poder despejar la función trigonométrica, seno, coseno, lo que van a hacer es sacarle todo de afuera, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etcétera, y lo que van a hacer, ni más ni menos, damas y caballeros, es agarrar, cuando la dejen peladita, recién ahí pueden despejarla. Bueno, acá pasa lo mismo con la exponencial o la logarítmica. Ese ejemplo que está acá a la izquierda de todo, esta expresión de acá, vamos a trabajar con resaltador, acá está. Yo tengo 4e a la 2x más, menos 1, todo eso menos 3, bárbaro. Lo primero que voy a hacer es pasar el 3 sumando al otro lado, luego el 4 que está multiplicando lo paso dividiendo, y recién ahora en este paso que lo dejé peladito sin ningún número, sumando, restando, multiplicando, dividiendo sin ningún otro término además del exponencial, recién ahí puedo despejar el logaritmo. Claro, obviamente paso a tener 2x igual logaritmo natural de 2. ¿Por qué logaritmo natural de 2? Y bueno, acá está con rojo este pasito para que ustedes digan, bueno, ese paso que está ahí con rojo, que estoy marcando ahora con resaltador amarillo, no es necesario en sí escribirlo. Si necesitan escribirlo para ubicarse, nadie les puede tomar como mal. Y como siempre, se fijarán que el logaritmo natural de 2 lo mantengo a la derecha siempre, y si tengo que sumar o restarle algo, lo pongo antes del logaritmo. De última le meto un corchete si quiero para no confundirme. Por ejemplo, este 1 pasa sumando, genial, este 2 pasa dividiendo, y listo. El resultado es eso que está ahí con resaltador azul, que ahora lo estoy marcando con amarillo. Eso de ahí abajo. Esto. ¿Listo? Lo mismo pasa, bueno, con los otros ejemplos. En el caso del logaritmo, bueno, acá están viendo. Este 1. Y acá, este ejemplo es donde sí quiero hacer hincapié. Ese 1 que está restando, ¿está dentro del logaritmo? No. ¿Por qué? Porque si quisiera que esté dentro del logaritmo, tendría que estar dentro de su argumento, ¿bien? O para que esté dentro de su argumento, o su argumento sea más grande, tendría que meterle un megacorchete y hacer cosas así, ¿bien? O sea, uno dice, a ver si entendí. El argumento del logaritmo comienza en el primer paréntesis y o corchete que tenga inmediatamente pegado a la derecha el logaritmo, sí. Y termina donde este se cierra, claro. O sea que, así como está escrito peladito, el argumento del logaritmo, o sea, lo que tiene el logaritmo dentro de él, es solamente hasta acá, sí. Este menos 1 no está dentro del logaritmo, no. Y no lo puedo meter tampoco. Por eso normalmente no se recomienda escribirlo de esta forma, pero ustedes por ahí se los pueden escribir, los hijos de bendita madre de sus profesores y o evaluadores, y tienen que aprender a reconocerlo. Ese 1 pasa sumando al otro lado, 4 más 1, me queda 5, el 2 pasa dividiendo, listo, me queda 5 sobre 2,
paso el logaritmo al otro lado como base de exponencial. El logaritmo natural, ¿qué tiene como base? Tiene como base el número e, entonces por eso aparece el e. El 3 pasa restando, fíjense que lo pongo antes del exponencial también para no confundirme de que u dentro del exponente o cosas así. Y lo único que hice, a ver, esto ya es la respuesta, lo único que hice sabiendo un poquitín de propiedades de los exponentes, reescribir eso de ahí como, mejor dicho, el e a la 5 medios como raíz cuadrada de e a la 5. Porque recordemos, la parte de abajo de la fracción del exponente es una raíz y la de arriba es una potencia. En el caso de estos ejercicios, bueno, tipo A, B, C y D, el desarrollo de todo lo que está acá planteado está bien. Lo único que por ahí genera mucha duda es, yo dije que el logaritmo no puede trabajar con números negativos. Sí, es distinto a que no me dé resultados negativos. El logaritmo puede darnos resultados negativos. El tema es con quién ingresa, no lo que haga después. ¿Qué estoy tratando de decir? Que por ejemplo, hasta acá muchos entrarían en pánico como diciendo, ¿le puedo poner el menos? ¿Qué onda? ¿Cómo hago? Y bueno, distribuyo el signo para todos. El signo negativo va a ir para el menos 2 y para el logaritmo. ¿Y por qué? Y porque la realidad es que no lo quieren ver de esa forma. Bien, no lo quieren ver de esa forma porque les parece muy raro, muy bizarro. La forma más sencilla es pensar, tengo que cambiar el signo de todo lo que está del otro lado del igual. Y bueno, ¿qué me quedaría? Como menos logaritmo natural de 1/3. Todo esto, a ver, más 2. Yo pongo el corchete por cuestión de que ubiquen que el 2 no está dentro del argumento del logaritmo, pero bueno, ahí está. Más 2. Listo. Es lo mismo que distribuir este menos 1. Ahí queda. Y uno dice, pero me queda negativo el logaritmo. Sí, me dirá más. Con eso no hay problema alguno. El tema es nada más el numerito de acá adentro. No puede ser negativo, nada más. O 0.